Le bendiga, hermanos, esta hermosa mañana. Hemos tenido un momento especial adorando al Señor. Somos testigos de la realidad de Dios en medio de nosotros. Y yo siempre digo que si yo visitara este lugar por primera vez, yo diría que yo me quedo aquí, diría yo. Ahí se mueve la presencia de Dios, diría yo. Y yo escogería quedarme en este lugar. Eso si yo anduviese buscando un lugar. Amén. Pero con esto quiero decir que hemos disfrutado adorando al Señor a través de los cantos. Y ahora viene el otro momento, que es la palabra de Dios, alimento para el espíritu. Entonces, hoy vamos a entrar al momento de la palabra y les voy a invitar que vayamos al primer libro de Samuel. Este es un libro muy conocido, un capítulo muy conocido. Va a ser el capítulo 17, donde encontramos la gran historia de David y Goliat. Y les voy a pedir que solamente leamos el verso 10. Amén. El 17:10. Sí, ahí. Amén. No vamos a leer más porque doy por sentado que todos conocemos esta historia, aún desde que éramos niños. Dice así el verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado. Eso quiere decir he deshonrado. Eso quiere decir yo he insultado. Decía aquel hombre, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo, decía aquel hombre. Hasta ahí, hermanos. Oremos al Señor. Te ruego que esta mañana, así como has estado en medio de la adoración de este pueblo, puedas estar también compartiendo la palabra, Señor, a nuestro espíritu. Que tu palabra tenga la gracia tuya, el sazón tuyo, el sabor de tu Espíritu Santo, el poder transformador de tu Espíritu en la palabra. Señor, que sea la autoridad divina en medio de este pueblo a través de la palabra. Úsame hoy, respáldame, estoy a tu disposición. Úsame. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. He sido tentado a diferentes temas. Nuestra fortaleza está en Dios, podría ser una, pero no voy a dejar esa, aunque está corta. Está muy bien esa frase, ese tema está bien. Pero quiero dejar mejor otro más. Otro tema. Nuestro tema va a ser, solo para decirles, hermanos, porque es importante, voy a dejar como tema, es largo, pero se aconseja que el tema no tiene que ser tan largo, pero tengo el deseo de que así sea. Dios manifiesta su poder a través de hombres insignificantes. Así. Dios manifiesta su poder a través de hombres insignificantes. Ese será nuestro tema para hoy. Amén. Con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestro Dios hablaremos hoy. Bien,
Tenemos las 11:10, las 11:07. Es un buen momento para hablar la palabra. Esta mañana, usted es testigo que aquí hemos tomado como base un versículo de toda la historia de David y Goliat. Yo estoy consciente que usted y todos los que estamos aquí conocemos todos los detalles de esta historia. Desde niños conocemos esta historia. Aún la gente que no tiene, que no asiste a un lugar como este, saben de la historia de David y Goliat. Entonces, voy a omitir muchos detalles y voy a mencionar lo que considero que el mensaje que el Señor tenga para hoy. Había amenaza de guerra entre los filisteos y el pueblo o la nación de Israel. Había amenaza de guerra. Resulta que entre los filisteos, el pueblo de los filisteos, tenían a un campeón. Tenían, hermanos, a un guerrero de renombre, un guerrero experimentado. Goliat, entre los filisteos, era el campeón. Como cuando en una nación, para sacar al campeón, ha tenido que derrotar a muchísimos, y han sacado a uno solo, han sacado al mejor. A ese le llaman el campeón. Para ser campeón ha derrotado a muchísimos. Y eso era Goliat. Era el campeón del ejército filisteo. Además de esto, este hombre era casi un monstruo. Este hombre era un hombre muy alto, dice la Biblia. Dice que medía 6 codos y 1 palmo. Eso equivale a 10 pies. Eso equivale a 10 pies. En otras palabras, le faltaban 2 pies para tener, ¿cuántos metros? 3 metros. 3 metros. O sea que ese hombre era tan alto, tan grande, que medía 3 metros, podemos decir. Hoy en la actualidad, hoy en estos días, no es fácil que usted encuentre a un hombre que mida 3 metros. No es fácil. Ni en los jugadores que se especializan en el básquetbol. No, hallar a un hombre de 3 metros no es cosa sencilla. Hermanos, y ese hecho de que fuera tan alto, tan grande, 3 metros, hermanos que son constructores, ¿ustedes creen que tiene 3 metros esto de alto? ¿O tendrá más? 3 metros, ¿cuánto será esto? O quizás tiene más, ¿verdad? 1 metro, 2 metros, bueno, casi tiene 3. Miren, mirar a un hombre así, uno hasta dice, pobrecito, porque no está fácil. Uno dice, se le han de cerrar muchas puertas, no cualquiera le pone atención. Uno piensa muchas cosas. Pero este hombre medía esa gran altura, hermanos, esa gran estatura. Y eso de ser tan alto, a este hombre lo ponía en una gran ventaja por sobre todos los ejércitos enemigos que pudiese enfrentar, por sobre cualquier pueblo, sobre cualquier ejército, sobre cualquier hombre. Esta altura, a este varón Goliat, lo ponía en una alta ventaja. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, las peleas, las batallas eran cuerpo a cuerpo. ¿Quién se quiere meter con un hombre así?
que tiene los brazos tan largos. Un hombre tan grande, alguien así es peligroso. Entonces las batallas en ese tiempo eran cuerpo a cuerpo. Ese hombre tenía mucha ventaja por sobre los demás, mucha ventaja. Y resulta que a ese hombre tenían los filisteos. Entonces los filisteos, hermano, lo sacaron a él como el campeón. Y este hombre hizo un reto a los israelitas y les decía, no tienen que pelear los ejércitos. Este hombre propuso o llegaron a un acuerdo de que los filisteos decían, no tenemos que pelear todo el ejército. Solamente decía el hombre, deben un hombre de los suyos. Saquen a uno. Denme un hombre, decía. Se la pasaba gritando, hermano, todos los días, en la mañana y en la tarde. Denme un hombre. ¿Dónde está el que me va a enfrentar? Y ustedes saben la historia. Hermanos, y así se la pasaba, y el acuerdo era que si salía un hombre, la pelea iba a ser entre esos dos, entre Goliat y el que saliera. Y el acuerdo era, o el pacto era, hermano, que el que ganara, ese iba a someter a la otra nación. Sabemos bien el asunto, cómo era. El problema es que en todo Israel no había ese hombre que se le parara a Goliat. No había. Pero es que no era para menos. No era algo sencillo. En todo Israel no había nadie que pudiera igualarse a Goliat. Ni en altura, ni en experiencia militar, porque él era un guerrero, él era un asesino, él era, hermanos, un hombre experimentado en la guerra. Incluso su equipaje, su coraza, su todo era de un gran guerrero. Tanto que, hermanos, ya yendo a más detalles, usted habrá escuchado más de una vez en algún estudio que solo el equipaje que traía pesaba 120 libras. La coraza y todo lo que traía, las rodilleras, lo que le cubría, en total, el pesor de todo eso era de 120 libras, 57 kilos. O sea, estamos hablando, hermano, de que en todo esto, en Israel, no había nadie que se le comparara ni en habilidad, ni en entrenamiento, ni en capacidad, ni en altura. Nada, hermano, nadie. Entonces Israel, claro, Israel se sentía, hermanos, atemorizado, dice la Biblia. Y para colmo hay algo más. Y es que Israel, hermanos, en esos momentos, Israel, no crea usted que era un ejército experimentado. Israel, estos eran los primeros días cuando Saúl era rey. Estos eran los primeros días cuando Saúl era rey. Y fíjese que hasta antes de que Saúl fuera rey, la nación de Israel no tuvo un ejército profesional. ¿Cómo eran las batallas en aquel momento para Israel? ¿Saben cómo eran las batallas? Mire, Israel hasta antes de Saúl no tenía un ejército organizado, como decir un ejército de soldados bien formado, bien entrenado. No lo tenía, hermanos. Fue hasta que Saúl vino a ser rey que las condiciones se prestaron, y como ya era una monarquía, había que igualarse a las demás naciones que tenían reino, que tenían ejército, que tenían organización completa, que el gobierno o el Estado sostenía a los soldados. Pero antes de Saúl, no, hombre, si Israel no tenía experiencia. ¿Sabe cómo eran las batallas de Israel en los tiempos de Josué, en los tiempos de los jueces? ¿Cómo eran? Si ellos no eran soldados. Las batallas que se daban en Israel, alguien anunciaba así, mire, decía, alguien anunciaba con el cuerno, sonaba en el cuerno, y alguien decía, ya parafraseando palabras nuestras, se decía, ¡hey! Nos están atacando. ¿Quién va a defender a Israel? ¿Quién va a pelear por Israel? Y el que estaba cosiendo las redes, el que estaba pastoreando las vacas, las ovejas, el que estaba, hermanos, pescando, el que estaba tallando la madera, el que estaba cultivando en la tierra, quien sea, decía, nos están atacando.
dejemos los bueyes aquí, dejemos el trabajo aquí. Y se reunía el grupo de hombres de la comunidad, de la nación, y se hacía un grupo de hombres y se armaban con lo que podían y decían, vamos a la guerra. Pero cuando iban a la guerra, hermanos, y terminaba la guerra, cuando terminaba la guerra, la gente volvía a sus labores. El que era carpintero a la carpintería, el que era agricultor a la agricultura, el que era ganadero a la ganadería, hermanos. De manera, hermanos, que Israel, hermanos, no tenía un ejército profesional como conocemos hoy día. Sus soldados eran, hermanos, podemos decir que eran hombres que se juntaban. Vamos a defender porque nos están atacando. Pero la gente volvía a sus labores normales. Eso fue en la época de Josué. Eso fue en la época de los jueces también. No había un ejército, hermano. No había un ejército. Es decir, no lo sostenía el gobierno. No había entrenamientos totales. Acuérdese usted que Israel venía de ser casi, podíamos decir, nómada por el desierto. Peleaba cuando se le salía aquello, pero había que enfrentarlo en el momento y ya seguían la ruta. Entonces, esto empeoraba las cosas cuando ya está Goliat. Porque Goliat está desafiando, denme un hombre. ¿Y quién iba a salir si no había gente experimentada, hermanos, de guerra? Ya le acabo de decir cómo era el asunto. Es más, miren, cuando David va al ejército, cuando tocó aquello de la pelea que encontramos y Saúl le dio la vestimenta, su armadura, ¿a qué había ido aquel David? A dejar comida a sus hermanos y al jefe de los hermanos. En otras palabras, la misma gente tenía que sostener a los soldados. La misma gente tenía que proveer los alimentos porque había que sostenerlos. Allá llevan 40 días ya. Hay que llevarles queso con pan para que se alimente. Queso le llevaba David. ¿No es cierto? Quesos le llevaba. ¿De qué habla esto? De un ejército que no eran soldados profesionales todavía. La misma familia tenía que sostenerlo. David tenía hermanos allá en la guerra y el papá le dijo, ve a visitar a tus hermanos y llévale esta comida y me avisas, me das informes si todo está bien. Eso habla, hermano, de cómo funcionaba. Hoy día usted, aunque le quiera mandar comida a un familiar, ¿cómo? Los ejércitos profesionales, no fácil. Usted ni siquiera lo van a dejar ver. Si no es que es un día especial que le toca. ¿No es cierto eso? Y así era Israel. No tenía experiencia militar. No tenía experiencia, no tenía, hermanos, entrenamiento, no tenía nada de esto. Apenas Saúl está en sus primeros años de rey y apenas se está formando el ejército. Todavía no tiene la capacidad, todavía no tiene el ejército. Entonces la formación, el ejército no está todavía, hermanos. Y entonces, así está la situación. Y esto hace, hermanos, que las cosas se empeoraran, pues. Porque ¿cómo se sentía Israel? Mucho menos, mucho menos que Goliat. Si vamos a ver a los filisteos, hermanos, los filisteos traían un gran historial de ser gente guerrera, de ser gente invasora, de tener gente de batalla, de verdad. Hermano, tremendo, así eran los filisteos. Pero opuesto era Israel, que venía del desierto, que venía de ir para todo el tiempo caminando y no tenían un lugar fijo. Hermanos, y así estaban las cosas. Ya dije, no habían soldados profesionales. Entonces, por todo esto que le acabo de mencionar o de decir, por todo esto, hermano, es que Goliat se dio el lujo de pasar 40 días gritando, a ver, ¿dónde está el hombre que me han de dar para enfrentarse conmigo? Claro, si el ejército o los soldados o la gente de Israel no era gente experimentada como es. Entonces el hombre, si le añadimos que era grande, que tenía todo lo que ya mencioné y era experimentado,
Se sentía, sí, claro, y venía con toda la libertad y se daba el orgullo de desafiar. A ver, ¿dónde está? En la mañana y en la tarde. Se sentía, hermanos, ese hombre grande, poderoso. Y ahí estaba. Israel sigue 40 días, van ya, y no hay nadie. Hasta que después de los 40 días llega David. Llega David, hasta después de los 40 días llega David. Y saben, hermanos, David no iba con la intención de pelear. Él no iba pensando, voy a ir a matar a ese hombre, voy a ir a pelear. No, él no iba pensando en eso. Ya lo acabamos de decir, hermanos, que este hombre, él no iba a pelear. Él apenas tenía 17 años, se considera que tenía. Y para ir a pelear se necesitaba que en Israel la regla era que tuviera 20 años para ir a la guerra. Y David no tenía los 20 todavía. Aparte de esto, hermano, este muchachito de una edad de apenas 17 años, este muchacho, hermano, no tenía ninguna experiencia, ningún entrenamiento, no sabía cómo utilizar las armas, nunca había utilizado el equipaje de soldado, no sabía nada, hermano. Es más, dice un versículo ahí que nunca, cuando ya vamos a ver cuando lo mató, dice que nunca había tocado, no tenía espada. Es decir, este muchacho no tenía ninguna experiencia. Entonces, este David llega, hermanos, y él no llega a pelear. Él no era un soldado, pero llega después de los 40 días. Y ustedes saben que precisamente llegó en el momento cuando aquel monstruo estaba insultando a Israel. Estaba blasfemando contra el Dios de Israel. Hermanos, David lo miró y vio que Goliat era un hombre fuerte, alto, habilidoso, con una gran apariencia de guerrero, experto en el uso de las armas de aquel momento, acostumbrado a matar. Miró todo eso, hermanos. Y fíjense que David, viendo a aquel hombre, consideró que ese hombre, Goliat, se sentía prepotente. Él desafiaba con tanta libertad que Goliat estaba tan seguro que si Israel le daba a un hombre, Goliat estaba seguro que él lo iba a vencer. Ese era el pensamiento de Goliat. Por eso, hermanos, ahí estaba. Y aún así, David, oyendo aquello, hermanos, ustedes saben, empezó a preguntar, bueno, ¿y qué le darán al que vaya a pelear con este? Y hermanos, y eso no se lo dijo de una sola vez a Saúl. Ese rumor se empezó a correr entre todos los de Israel, los soldados, digamos, y uno le decía a otro y otro a otro. Dicen que ahí ya salió uno, dicen que ya salió uno. Y otro, y la noticia, dicen que ya salió uno ahí que va a pelear contra Goliat. El rey fue el último a quien le llegó el rumor de que ya salió uno. Acuérdense ustedes que a estas alturas el rey ya había hecho propuesta. El que salga y sea capaz de pelear con ese hombre, le voy a dar a mi hija, se va a casar con ella. Qué gran privilegio, hermano, ser yerno del rey. De una vez quedó alto ya. Y no solo eso, les dijo, no va a pagar tributos en toda su vida al que vaya y pelee. Hermanos, ya esas propuestas ya se habían dado, pero ni esas habían funcionado con todos los israelitas. Nada. Ahora, no, nadie quería morir. Ahora, hay algo muy importante. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál creen, con ese gran monstruo desafiando y todo, cuál creen que era la mentalidad? Primero, de Goliat. ¿Cuál era la expectativa de él? ¿Cuál era la expectativa o mentalidad de los filisteos, del ejército filisteo? ¿Cuál era la expectativa de todos los de Israel? Incluso del rey mismo Saúl. ¿Cuál era la expectativa? Si un gran guerrero, un hombre grande, capacitado militarmente, está desafiando ahí
¿A quién esperaban que saliera ahí? ¿Qué tipo de hombre se esperaba que saliera? ¿Cuál era la expectativa? Uno que se pareciera a él. Se esperaba a alguien que, aunque no fuera igual en tamaño, pero que fuera un hombre que por lo menos su apariencia diera miedo. Se esperaba, hermanos, a un israelita que fuera, que quizás no fuera igual que él, pero que a quien se iba a enviar fuera alguien, hermano, que fuera capaz, guerrero, que se dijera: yo le voy a entrar, vamos a ver si es cierto. Esa era la expectativa de todos. ¿Usted cree que Goliat esperaba a cualquier hombrecito? No. ¿A cualquier soldadito? No. ¿Usted cree que con aquel gran desafío los filisteos esperaban que Israel iba a mandar a cualquier soldadito? No. ¿Usted cree que entre todos los soldados de Israel esperaban que el que iba a decir yo voy iba a ser cualquier soldadito? No. El mismo rey Saúl hasta las esperanzas había perdido. Ya había agotado los recursos. Les doy a mi hija, no va a pagar tributo, lo voy a poner en lo más alto. Nada. Entonces la expectativa era: para que alguien enfrente a este monstruo, tiene que ser alguien también parecido a él. Por lo menos tenía que ser un hombre bien alto, hábil, dispuesto a guerrear, casi monstruo igual que Goliat. Pero seguimos con el problema. No había en todo Israel un hombre que dijera yo voy. No había. Hermanos, y así está el asunto. Esto debí decirlo quizás antes, porque en ese momento es que David precisamente está ahí y dice David: yo voy. Y ahí es donde, hermanos, les dije hace un momento que la múrmura se regó. Ya salió uno, dicen que ya salió uno, y ya salió uno. Al final la murmuración se regó y le llegó al rey. Dicen que ya salió uno, tráiganlo para acá, dijo el rey. Y cuando lo va mirando, hermano, que era un muchachito jovencito, como de 17 años, jovencito. Y para colmo, hermano, la apariencia de David, ustedes saben cómo lo describe más adelantito. Era un joven guapo. Eso dice más adelantito, no dice guapo, dice que era rubio. Dice que era blanco, rubio. Dice que era de un hermoso, así dice la Biblia. Dice que era de hermoso semblante, de hermoso parecer. Era un muchachito guapo. Era un jovencito que pinta o apariencia de soldado. Miren, no tenía nada. De algo como de intimidante para ese Goliat. No, hermanos, no tenía nada. Tanto así fue, hermanos, que ustedes saben, hermanos, que cuando este Goliat miró, hermanos, sintió que era una burla lo que le habían hecho. ¿No es cierto que así dijo? ¿Acaso soy yo, dijo, un perro? Cuando le miró el armamento de David y miró que lo que traía era una vara y una honda, él se sintió humillado, Goliat, y dijo: ¿y este tipo de burla que hacen de mí? ¿Acaso soy yo perro para que vengas contra mí con un palo, con una honda? Y eso, hermano, enfureció más a Goliat. Lo enfureció más. Tanto se enfureció que le dijo: te voy a cortar la cabeza, vas a ver, y la voy a dar. Y dice que lo maldijo por sus dioses. En otras palabras le estaba diciendo que mis dioses te maten. Le estaba diciendo. Cuando dice lo maldijo por sus dioses. Dagón era el filisteo dios. Hermanos, la apariencia de David. Yo estoy mencionando aquello de que la expectativa, la mentalidad de todos era: el que aparezca contra este Goliat va a ser un tremendo hombre también. Mentira, hermano. Cuando va saliendo el jovencito blanco, rubio, guapo, bonito, muchachito, hermanos, que no sabía nada de lo militar, no sabía de manejo de armas. Es más, dice el verso 50, ¿cómo dice el verso 50, hermano? A ver si nos lo presentara allí, el verso 50, siempre del mismo capítulo, o el verso,
¿Qué dirá el 50? Dice, así venció, no, el 39, ¿qué dirá? Ahí dice sin espada, pero el 39, ¿qué dice el verso 39? Si lo miráramos, dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David no sabía de armamento militar, no sabía de espada, no sabía nada, hermanos, de estas cosas. Él dijo, no, yo así no puedo pelear. Así no se puede, dijo aquel varón. Hermanos, este jovencito estaba a cero en conocimientos militares. No sabía de nada. Nada, inexperto, un niño, un muchachito inexperto. Él realmente, si nos vamos a ver la realidad, hermanos, de lo que él sabía era de usar honda, de matar animales, de andar, no sabía de asuntos militares. Y por eso es, hermano, que cuando este muchachito empieza a encaminarse a enfrentar a Goliat, hermanos, Goliat lo menosprecia, tanto que dice el verso 42, dice, al ver la desigualdad de este Goliat, dijo este hombre, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Allí está, lo menospreció. Y el 43, cuando le miró el armamento, ¿qué dijo? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El verso, hermanos, 45. Y salgámonos ya de esto. El verso 45 y 46. David está recibiendo menosprecio, pero no se detiene. Y está caminando para enfrentarse. Y dice el verso 45, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y mire lo que dice el otro versículo. Jehová, le dijo David, con qué certeza le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, y conocemos la historia, que en ese momento David sacó la honda, hermanos, y soltó la primera piedra, y dice la Biblia que no fue sino a darle en la mera frente a Goliat. Y Goliat cayó, hermano, y cuando cayó, dice la Biblia que el jovencito, aquel a quien habían menospreciado, corrió, y dice que tomó la espada y le cortó la cabeza. Y usted sabe que con la misma espada pesada de Goliat le cortó la cabeza y lo asesinó. Y hermano, cuando dice el pasaje siguiente, que cuando el ejército de los israelitas vieron lo que había hecho, inmediatamente se levantan todos y sale la multitud de guerreros de Israel corriendo, hermano. Y dice que persiguieron a los filisteos y saquearon sus campamentos, su gente, su tierra. Los saquearon y le hicieron a los filisteos un gran desastre. Ahora, hicieron el gran desastre. Miren, me gusta lo que sigue, y es que cuando el rey Saúl miró aquello, preguntó y dijo, ¿y quién, hijo de quién es ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es sus padres? ¿Quién es su papá? ¿Hijo de quién es? Dijo el líder general del ejército, vive Jehová que yo no sé de quién es, dijo. Y enseguida le dijeron, vayan y tráiganme a ese muchacho. Y dice la Biblia que cuando ya habían saqueado a los filisteos, todo el ejército ya de Israel, y venían de regreso, dice que David traía la cabeza de Goliat para Jerusalén, la traía así, mire hermano,
La traía así para Jerusalén, la capital de Israel. Y dice que cuando el rey lo vio, leámonos esa partecita bonita, hermano. Mire lo que dice mire lo que dice el versículo. Bueno, en el verso 50 decía: así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, dice, sin tener David espada en su mano. Y aquí está el otro versículo que sigue, 51, 52, y dice que saquearon. Pero el que me gusta, hermano, es que en el 57 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante del rey Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Miren, hermano, teniendo la cabeza en su mano. Y le dijo el rey: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, pero con la gran cabeza aquí en la mano. Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y él respondía: el muchachito. Ahí mira usted la respuesta de un muchachito, sin jactarse, sin nada, pero la gran cabeza no la soltaba. Aquí. Ahora, hermanos, ¿por qué puse como tema? ¿Por qué puse como tema que Dios manifiesta su poder a través de hombres insignificantes? En esta ocasión, David tenía todas las desventajas en apariencia. Humanamente tenía todas las desventajas, tenía David. Muchachito, sin experiencia militar, sin nada ya lo vimos, hermano, no tenía nada que prometiera victoria sobre Goliat. Pero en esa ocasión, ustedes sabían para qué se escribió el capítulo 17 de Primero de Samuel. ¿Saben para qué se escribió? ¿Saben cuál fue la intención del autor original del primer libro de Samuel, capítulo 17? Dar registro de que Dios manifiesta su poder a través de hombres tan insignificantes. Mire, se lo voy a leer. El Señor muestra su poder contra un hombre imponente ante los ojos humanos, sí, y lo hace a través de un hombre insignificante a los ojos humanos, pero capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Para eso se escribió el primer libro de Samuel, capítulo 17, para mostrar, hermano, que con el poder del Espíritu Santo se pueden hacer cosas inimaginables. Se pueden tener victorias donde no se mira posibilidad alguna. Que con el poder del Espíritu Santo, hermano, no importa lo insignificante que el hombre sea, no importa lo grande que sea el proyecto, lo atemorizante que sea, si el Espíritu Santo de Dios está en un hombre, en una persona, la victoria está asegurada, porque la batalla es del Señor, hermanos. El poder divino contra Goliat, para que nosotros, al leer estas historias, aprendiéramos a confiar en el Señor, en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestros grandes retos, en nuestros grandes desafíos que encontramos en la vida. Nosotros nos acordemos, hermanos, de que hombres tan insignificantes como nosotros pueden hacer grandes cosas cuando el Espíritu de Dios está con él. Hermano, para eso se dejó todo esto. Mire, le voy a decir que yo quisiera seguir mencionando algo de esto, pero no, el tiempo se va y aparte la historia es tan conocida. Pero miren, hermanos, nosotros estamos a punto de entrarle a un gran proyecto que se requiere valor, se requiere fe. Miren, hermanos, desde los inicios yo busqué a 46 personas. 3 faltaron nomás del proyecto cuando buscamos. Solo tres hermanos de los que buscamos, solo 3 nos dijeron a la hora del seminario, solo 3 nos dijeron que no. El resto lo teníamos allí. Y yo quiero decirles ahora, hermanos, que miren, estamos a punto de entrarle a un gran proyecto que es intimidante, que da temor, que se requiere valor, que se requiere fe, que se requiere, hermano, valentía.
que lo miramos como un gran reto, lo miramos como un gran desafío. Estamos a punto de entrarle al proyecto de la célula. Nosotros nunca hemos sido una iglesia celular. Estamos a punto de entrarle a ese proyecto. Nosotros no tenemos la experiencia. Nosotros, hermanos, nos sentimos humanamente impotentes, quizás, incapaces tal vez. A muchos de los que hemos llamado para ser líderes, de los que están aquí, o colíderes, o anfitriones, o lo que sea que le hayan delegado, muchas de las veces nos sentimos, ¿y cómo le vamos a hacer? Nunca lo he hecho. Es decir, estamos casi como David, hermanos, de que no tenemos la experiencia militar como la tenía David, no tenía la experiencia de enfrentarse a un guerrero como aquel. Quizás usted también nunca ha empezado un proyecto tan grande. Pero sabe una cosa, nosotros tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que daba victoria en los tiempos pasados sigue dando victoria al pueblo de hoy, hermanos. Sigue dándonos la victoria en nuestros momentos. Nosotros estamos a punto de entrar a este gran proyecto, hermanos, de verdad que sí. Necesitamos fortalecernos en fe. Este muchachito aquí, hermano, tenía todo de ventaja. Solamente tenía una sola cosa, y es que había depositado su completa confianza en el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Y con esa confianza, hermano, se llenó de valor, se llenó de valentía. Y con esa valentía fue que se enfrentó ante el gigante. Y aquel gran proyecto, hermano, aquella batalla, aquel gran reto, desafío, pudo vencerlo y tener la victoria. Ustedes creen, hermanos, sabe que nosotros se nos ha dado para que nosotros establezcamos este proyecto. 2 años tenemos para implementarlo. 2 años para poder implementarlo, para que ya corra. 2 años tenemos. No es cosa de que, miren, hermanos, no es cosa de que si hoy día se mira un gran reto, un gran desafío, perseveremos en fe, hermanos. Yo sueño con el día cuando muchos de los que estemos aquí, su más grande deseo sea llegar a convertirse en un líder que le asignen un grupo de personas que le entregaron a 6 nada más, y él diga: yo sueño con que estos 6 se lleguen a ser de 15 personas. Yo sueño con que mi grupo pequeño, que solo éramos 4, lo multipliquemos a 14 y así evangelicemos y salvemos las almas para Cristo, hermano. Yo deseo que al final de 2 años que se nos han dado, toda la iglesia podamos haber abrazado la visión de lo que es el trabajo celular. Mire cuántos estamos aquí. La gran mayoría somos gente que tiene muchos años en el evangelio. La gran mayoría. Nosotros estamos llenos de palabra, llenísimos de palabra. ¿Qué nos falta de palabra a nosotros? No hay mensaje que nos den que no lo hayamos escuchado. La misma palabra. Pero cuando se trata de que salvemos a gente perdida que no conoce de esto, nos quedamos bien cortos. Y el proyecto que vamos a empezar tiene que ver con alcanzar al perdido, tiene que ver con la gran comisión, tiene que ver con todo esto, hermano. Yo sé que se requiere mucha valentía, se requiere valor, es un reto, es un desafío, pero hermano, así es donde Dios se glorifica, con aquella gente que hermanos, sabemos que no tenemos las capacidades ni las habilidades, humanamente no las tenemos, pero sí sabemos, hermano, que tenemos el poder de Dios, hombre. Si nosotros, como David aquí, este asunto no es de nosotros. David dijo: no es que la guerra no es contra mí, es que lo que pasa es que este asunto es entre tú y Jehová, el Dios de esta nación, el Dios de este pueblo. Igual que nosotros, hermano, si lo que vamos a ir a hacer, si no es para mí, no es para usted, es para el reino de Dios que vamos a ir a trabajar. Yo quisiera animarles a que perseveremos en fe, hermano, en este proyecto. Es verdad que no tenemos, ya lo dije, la experiencia y no lo tenemos, pero perseveremos. Entre todos los que estamos aquí, estoy seguro cuántos no están, la gran mayoría no tienen fe en esto. No quiero minimizar ni menospreciar. Lo que quiero decir es que todavía no ha abrazado la visión, quiero decir. Muchos de los que estamos aquí. Y quizás piense que no, igual que Goliat, a menospreciar aquel asunto. Pero hermanos, quiero animarles a que perseveremos en fe, hombre. Dios manifiesta su poder a través de gente insignificante, hermano. Ayer recibíamos el mensaje de nuestro hermano Amílcar, enviado de parte de Dios, donde veíamos a un Gedeón, hermanos. Un Gedeón igual, insignificante el hombre, él mismo lo decía: soy de la tribu más pequeña, el más pequeño de mi familia, yo no soy. Y ustedes saben cómo Dios se glorificó e hizo grandes cosas a través de aquel hombre insignificante.
Hermano, cuando se trata de la obra de Dios, no se trata de mis habilidades, mis capacidades, mis conocimientos. Se trata de depositar toda nuestra confianza en nuestro Dios, hermano. Y la obra en el nombre del Señor, nosotros la vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, hermano. Vamos a hacer la obra, hermanos. ¿Cuántas veces no nos sentimos así, verdad? Incapaces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y todo esto. Pero hermanos, en el nombre del Señor, animémonos y vamos a hacer esta obra. ¿Cómo le voy a hacer? Nos podemos preguntar. Yo no lleno las medidas, yo no doy el ancho en esto, no tengo las cualidades, no tengo las habilidades. Hermanos, igual que David. Pero tenemos una cosa, que podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor y Él nos va a ayudar. Animo a toda la iglesia que fíjense que mañana comenzamos ya. Usted quizás alguno entre aquí diga, pero a mí ni me han dicho nada. Pero al ratito le van a decir. Lo que ocurre es que es un proyecto bien grande, involucra mucho trabajo y viera cómo ha costado. Pero necesitamos, hermano, que nos envolvamos en esto, no por ninguna otra cosa, sino por el reino de Dios. Ya nosotros ya tenemos tanta información, como ya dije, estamos gordos de conocimiento, de palabra de Dios. Necesitamos, hermano, hacer las cosas diferentes. Así que a los líderes yo les animo a que sigamos en el nombre del Señor con valentía. A los colíderes, vamos con valentía en el nombre del Señor. El Señor nos va a ayudar, hermano. Si alguno todavía no ha abrazado esta visión, en el nombre del Señor, profetizamos que va a llegar el día en que usted también va a abrazar esta visión. Y miren, hermanos, ahora quizás muchos dicen, mucho culto, o mucho aquí, mucho allá. Quizás un día lleguemos a quitar un culto. Y sintamos, hermanos, que nos vamos a sentir que nos hace falta participar en las células. Primero Dios, hermano, primero Dios. Así que con la ayuda del Señor, hermano, mañana vamos a comenzar. Mañana comenzamos. Entonces, a depositar nuestra confianza en el Señor. Como David, hermanos, como David. Aquí en la ciudad de Mableton, aquí en el entorno, aquí nomasito, aquí en el entorno de las tiendas estas. No hemos podido encontrar una casa de anfitrión, hermano. Estamos teniendo dificultades con la célula de aquí, la de aquí nomasito, hablo de 2 minutos. Nos cuesta encontrar una casa, anfitrión. Yo les pido que oremos por esas, que oremos, en el nombre del Señor oremos. Oremos para que el Señor nos abra puertas, hermanos, y yo estoy confiando y estoy seguro que mis líderes están confiando en que esto es un proyecto de Dios, hombre. Va a llegar el momento en que nos vamos a sentir que valió la pena. Así son los comienzos, son grandes retos, son grandes desafíos. Pero es necesario que le entremos a esto. Va a llegar un día que cuando ya todo esté caminando, el que sienta que no ha entrado se va a sentir como que está fuera y va a decir, yo necesito que me incluyan en esto. Primero Dios que así va a ser. Cuando usted vea que todos participan y cuando quitemos un día aquí, un culto fuerte quizás, y usted diga, bueno, ¿y qué pasó? Me quitaron el culto. No, es que hay que ir a la célula, lo pasamos para allá. Ah, pues voy a ir para allá, va a decir. Primero Dios, si es que ese es el asunto de la gran comisión. A eso nos ha llamado el Señor, a que hagamos la obra. Entonces, hermanos, cierro diciendo que Dios manifiesta su poder a través de gente insignificante. Y allí vimos a un David, y si usted se siente insignificante, bueno, vamos a confiar en el Señor y el Señor va a manifestar su poder en el nombre de nuestro Dios, lo decimos, y así ha de ser con la ayuda del Señor. Así que comenzamos mañana este gran proyecto. Voy a pedirle que oremos al Señor y ya cerramos este espacio. Señor, en esta mañana, Dios, te doy gracias por tu palabra, por aquel David jovencito sin apariencia, sin nada prometedor para tener victoria frente a aquel monstruo, aquel gran reto, aquel gran desafío. Señor, sin embargo, tú nos dejas el capítulo 17 de 1 de Samuel para mostrarnos, Señor, lo que tú eres capaz de hacer a través de un hombre insignificante cuando este
este deposita su fe, deposita su confianza en ti. Y eso está, Señor, para alentarnos aún en nuestro día, alentarnos en nuestra época de que tú puedes hacer grandes cosas. Por eso esta mañana, Señor, yo te pido que aumentes nuestra fe, que nos fortalezca, que nos ayude, Señor, a que sigamos nosotros adelante haciendo tu obra. Llénanos de fe, llénanos de valentía, llénanos, Señor, de determinación, de deseo de servirte, que entendamos que servirte es lo más importante y lo más valioso que podemos hacer mientras vivimos, Señor. Llénanos de fe que tanto necesitamos, Dios. Llénanos de fe que tanto necesitamos, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor. Ayúdanos en este proyecto de las células, Señor. Ayúdanos en este proyecto. Ayúdanos a implementarlo. Señor, que estos 2 años que tenemos para lograrlo, Señor, lo podamos mirar, lo podamos concretar, Señor. A esto llamaste, a esto nos llamaste, Señor. Y hemos visto, Señor, que este era el comienzo. Así fueron los comienzos de la iglesia, Señor. En las casas y en el templo. En las casas y en el templo. Señor, pasados los días, el tiempo se dejó de hacer. Pero nosotros hoy queremos volver a retomar el modelo bíblico, Señor. Y necesitamos que tú nos ampares en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, cierro este tiempo de la predicación de la palabra. Amén, amén y amén, Señor Dios nuestro.